El tema se llama Enseñando a cazar gigantes y pues esto tiene origen desde el momento en que Dios pacta con Abraham. Desde ese momento Dios le dice que él será bendición para muchas naciones, sus generaciones serán infinitas y le hace una serie de promesas, de bendiciones que son tan grandes y tan hermosas. Pero hay una cierta condición que encontramos en un pasaje de la Escritura, en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 18 al 21. Te lo voy a leer. Génesis 15, del 18 al 21, dice: En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río hasta el río grande, hasta el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los admoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y esta es la promesa que tú nos hablas, Lalo, donde Dios le promete a Abraham darle una bendición, una extensión territorial, una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde se va a establecer el pueblo israelita, pero hay una condicionante. ¿Cuál es la condicionante, Lalo? Pues la condicionante aquí es que tenía que derrotar a todos los pueblos que existían en Canaán. Pero específicamente le dice el nombre de un pueblo, de una casta de guerreros especialmente dedicada a la guerra, los refaitas. Estos refaitas son los gigantes, descendientes de los gigantes antediluvianos llamados los Nefilim. Exactamente. Estos son sus descendientes, los refaitas, y ellos habitaban la tierra de Canaán. Era una tribu, una nación guerrera. Ellos ya conocían, en ese entonces ya conocían el hierro, ya lo fundían, ya tenían carros de guerra. Entonces, cuando esta ciudad-estado de guerreros atacaban a un pueblo, lo devastaban, porque en ese entonces la mayoría de pueblos peleaba con palos, con piedras, con lanzas, y estos hombres no lo hacían así. Ya tenían en la sangre, ya tenían sus carros, y aparte de eso eran hombres gigantes, porque vamos a decirlo así, ¿no? Sus antepasados eran los Nefilim, son descendientes de los gigantes que menciona Génesis 6. Esta tribu, esta raza de gigantes, eran mercenarios de guerra. Así es. Eran hombres emblemáticos, hombres que nada más por la pura apariencia, hombres de 3 metros, 2,80 arriba, hombres diseñados físicamente y mentalmente para destruir, devastar pueblos donde se paraban. Y estas naciones, los refiitas, como bien habla la Escritura, el Señor le da la promesa a Abraham y le dice: te vas a tener que encontrar con este tipo de guerreros, te vas a tener que hacer frente con ellos para que tú puedas ir a otro nivel. O sea, yo te voy a bendecir, pero no va a ser gratis. No va a ser como que tan fácil, porque tú tienes que ir a poseer la tierra que yo te voy a prometer. Para eso, yo creo que Abraham ha de haber pensado, ha de haber visto, y dice la Escritura: ¿quién no se sienta primero a hacer cuentas antes de construir una gran torre y a ver si te va a alcanzar? Yo cuando veo a mi cuñado Ángel, mi concuño, lo veo como se baja del auto. Es un hombre que mide unos 70 y tantos, un hombre imponente, grueso. Imagínate, impone, o sea, el tipo impone. Ahora imagínate un hombre de 2,80, 3,20 de altura, pues la verdad es que sí te hace temblar los pantalones. No, obviamente, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos nosotros, los cristianos de hoy, tenemos que entender que si bien es cierto que tenemos la salvación, que tenemos vida, que tenemos promesa, tenemos que enseñar a nuestros hijos que esta travesía en este mundo, en esta vida cristiana, es una vida en la que tenemos que luchar para conquistar. Si bien es cierto, se nos ha dado las promesas, como Abraham, tenemos las promesas de Abraham, somos descendencia de Abraham, tenemos también que entender que tenemos que luchar, tenemos que derrotar, tenemos que cazar a los gigantes que se presenten en nuestra vida, ¿no? Y muchas veces nosotros como padres tenemos que
tenemos que enseñar ciertos principios a nuestra familia, a nuestros hijos, Cierto. para que ellos aprendan a cazar a estos gigantes. Alguien dijo que es mejor no darle a un hijo un pez que enseñarlo a cazar. Es mejor enseñar a cazar a nuestros hijos que solo suplir la necesidad. Y tenemos un gran desafío. Vemos a las personas que se están conectando hoy y la verdad, bienvenidos a la Legión Caminando entre Valientes. Es una enseñanza muy hermosa la que hoy vamos a tener, que es enseñando a cazar valientes, a gigantes, enseñando a cazar gigantes. Y la verdad es que es un tema que yo sé que muchas mujercitas están conectadas hoy viéndonos, muchas amas de casa, incluso las esposas de los chicos están ahí pendientes con este tema, y sé que te va a ser de gran bendición. Si tu esposo no está o si no pudo verlo, pónselo en diferido. Va a ser una plática que le va a desafiar, que le va a confrontar, que le va a instruir. Y bien decía Lalo, la verdad es que nosotros fuimos diseñados para enseñar a nuestros hijos, para enseñar a nuestra generación, no solo a cursar por la vida, sino a trascender en ella, sino a dejar un legado, a dejar una marca. Y para eso nosotros tenemos que esforzarnos día con día a mostrar ejemplos en conducta, ejemplos en fe, en amor, en valor, y eso no es nada fácil. Lalo nos mencionaba que estos gigantes eran hombres que nunca se extinguieron, hombres que permanecieron ahí a través de todas las épocas y que tenían que encontrarse una y otra vez el pueblo israelita con ellos. Y vemos que en el libro del primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 40, vemos a un hombre que se encuentra de frente con un gigante. Vemos a un hombre emblemático que se encuentra con un verdadero reto. Y este pasaje todos lo conocemos. Ese pasaje es de David y de Goliat. Goliat, un hombre de 3 metros de altura, un guerrero imponente. Y quiero leerte un poquito acerca de este pasaje. Dice la escritura desde el 12, nos comienza a narrar la historia, 17:12. Y David era hijo de aquel hombre fateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl a la guerra. Eran Eliab el primogénito, segundo Abinadab y el tercero Sama. David era el menor. Y dice la escritura que llegó al campo de guerra, llegaron a presentarse y había un hombre de guerra que durante 40 días y 40 noches comenzó a desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Y comenzó a decirles: yo quiero que me den un paladín, quiero que me den un guerrero, denme un guerrero. Y dice la escritura que aún el rey tenía temor, aún el rey estaba en gran temor porque era desafiado por un gigante, ¿no? Entonces se para David, un hombre de entre 14 y 16 años, un jovencito, con una mentalidad que la verdad muchos de nosotros tenemos que adquirir, una mentalidad de valiente, una mentalidad avanzada, una mentalidad no mediocre ni timorato, sino un tipo que se ve a sí mismo, pero no ve las limitantes que hay en él, sino ve el poder de Dios reflejado en él. ¿Qué diferente es cuando tú ves tus limitantes, Lalo? Cuando tú ves que tu condición no te alcanza, cuando tu estatura no te alcanza, cuando tu intelecto no te alcanza, tu fuerza no te alcanza, tus capacidades están limitadas, pero ves por fe reflejado el poder de Dios en ti. Entonces este hombre se levanta y quiero que me sigas haciendo la historia, Lalo, de lo que hizo David, un hombre que la verdad nos marca el inicio de un mentor para nosotros, de un ejemplo. Así es. Bueno, nosotros lo vemos y decimos: un muchacho de 14, 16 años, ¿qué cosa puede enseñar? Pero si nosotros leemos el relato, encontramos que David ya se había enfrentado a los osos, a los leones, por defender su rebaño. Sí. Ahora, si nosotros decimos: bueno, pero él era un pastor, de hecho sus hermanos lo menosprecian y le dicen: oye, ¿tú qué haces aquí? Dejaste las ovejas solas allá en el monte, regrésate, este es lugar para hombres. Así es. Ahora, si nosotros vamos al significado de la palabra David, del nombre David, tiene un significado muy especial. Su nombre significa elegido por Dios. ¿Quiénes siguieron a la guerra a Saúl? Sus 3 hermanos mayores. Sí. Por derecho, ellos debían hacerlo. Y lo hicieron, porque les correspondía. Pero vemos que Dios no mira
la apariencia física. Dios mira el corazón. Y dice la Escritura que Dios había escogido un hombre conforme a su corazón. Había elegido a David. Y le había elegido tal como Dios nos ha elegido a nosotros. Dios ha escogido a cada uno de nosotros. Y dice la Escritura, dice Pedro, que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ojo, nos ha dado promesas. Dios ha puesto promesa en cada uno de nosotros. En nosotros como padres y en nuestros hijos. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos a que hemos sido elegidos por Dios, pero que tenemos que luchar y que batallar por alcanzar esas promesas. Si bien vemos esto, a este tiempo David ya había sido ungido por Samuel. Estaba en el umbral, estaba en la plataforma de empezar, de que las promesas de Dios, las promesas que Dios le había hecho, se empezaran a mostrar, se empezaran a abrir delante de él. Pero antes de eso tenía que luchar, tenía que vencer a este gigante que o sea, no era así de fácil que Dios te haya dado la bendición y que ya tenías el ungimiento, ya tenías de alguna forma la promesa, pero te faltaba pelear por esa promesa. Es como cuando dice uno, ¿no? En la familia, ¿no? Tú sabes que tú eres el proveedor, tú eres el que vas a dar todo, pero a los hijos tiene que costarle algo, ¿no? O sea, yo te lo voy a dar, o sea, yo te cueste, pero tienes que esforzarte, ¿no? Pues. Algo importante, Lalo, aquí es que en la vida de David se enfrenta a Goliat. Y lo platicábamos hace rato fuera de cámaras. Goliat, ¿qué significa? El simbolismo de la palabra de Goliat. El nombre de Goliat significa exilio. ¿El exilio qué es, Lalo? Explícanos. Bueno, el exilio es, en estos tiempos se manejaba este tipo de exilio donde tomaban a una persona, la segregaban de su casa, de su familia, de su pueblo, de la sociedad y lo enviaban fuera de ahí. Eso es el exilio. Entonces, cuando hablamos de que para que David pudiera entrar a otro nivel, pudiera empezar a ver el cumplimiento de las promesas de Dios, tenía que vencer este gigante de la segregación, del que el enemigo quería apartarlo del propósito de Dios. Y si bien es cierto, a él lo quería apartar, también a nuestros hijos, también a nosotros. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a que ellos tienen que luchar, tenemos que hacerles ver, ¿verdad, pastor? Lalo, ¿cuántos de nosotros no nos sentimos quizás como este gigante, exiliados, como fuera de contexto? Separados. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos, como dice Paco, separados o como que no somos fuera dignos de alcanzar la bendición? ¿Cuántos de nosotros llega el momento en que decidimos no luchar, decidimos no seguir adelante y preferimos vivir en esa mediocridad, en esa pasividad, en la comodidad, en no esforzarnos, Lalo? Porque yo creo que es mucho más sencillo el vivir cómodo. Sí, es que yo veo aquí un factor muy repetitivo en la vida de muchos de nosotros, que vemos y decimos, hay una promesa, ¿no? Por ejemplo, a veces nos dan una palabra, ¿no? ¿Sabes qué? Dios va a hacer esto contigo. Yo me acuerdo hace muchos años, un profeta me dio una palabra, me dijo, ¿sabes qué? Dios va a hacer esto y esto contigo. Y yo me puse a la vez muy contento, pero me sentí muy desafiado y como dice, me sentí poca cosa. Y dije, no, pero es que esto, ¿cómo? Fui y le pregunté a un pastor, oye, pastor, fíjese que pasó esto y esto y esto. Mira, dice, una cosa es la promesa que Dios te dio. Sí. Y otra cosa es lo que tú tienes que luchar para que eso se cumpla en tu vida. Es exactamente lo que estaba pasando en la vida de David. Ya se le había prometido el reino, ya se le había prometido que él iba a reinar sobre Israel, que él iba a ser el rey sobre Israel en lugar de Saúl. Pero para que eso sucediera, él tenía que derrotar este gigante del exilio, este gigante que lo quería separar. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos. La promesa de Dios está sobre cada uno de ellos, está sobre cada uno de nosotros. Pero muchas veces nos rendimos porque decimos, no se cumple, no viene, no sucede. Es que no hemos luchado por ello, no hemos batallado. Y se nos presenta el gigante delante de nosotros. Y como Saúl, dice la Escritura que Saúl sobrepasaba a todo el pueblo del hombro hacia arriba, era más alto que todos, era un hombre alto también, vamos a decirlo así, era más grande que todos y aún él tenía miedo, y así somos muchos de nosotros. Vemos la situación y decimos, no, mejor está bien, la comodidad, el temor, ¿no? Entonces, era el momento, David no le importó sus limitaciones físicas, él era pequeño, no era tan grande, no era tan fuerte, no era hombre de guerra, inclusive Saúl le puso su armadura,
Dice no que le le quedó. estorbó, le No, estorbaba, no. no se podía mover, dijo, no, quítame No estoy eso. acostumbrado, Yo ¿no? no estoy acostumbrado a esto. Algo importante aquí, Lalo, es que David representa a ese líder que está marcando una nueva generación, que está marcando a la generación que viene, una generación que no sea apocada, una generación en donde no tenga temores. Muchos de nosotros crecimos con temores, Lalo, crecimos con angustias, con miedos, y esto se debe a que yo creo que no tuvimos un mentor. Muchos de los que nos están viendo, yo creo que tú te vas a identificar con esto, hombres que no crecieron con un padre, niños que crecieron en orfandad, que no hubo una mamá que les enseñara a luchar, que no hubo un padre que fuera el ejemplo y les dijeras, tú te puedes levantar, mira, el Señor está contigo, lo abrazara, lo besara, le diera identidad, porque todo eso es parte de un mentoreo, Lalo. Ahora yo lo veo con mis hijos, es necesario abrazarlos, es necesario besarlos, es necesario sentarlos en las piernas, abrazar y que ellos tengan una identidad de hijos. Afirmarlos. Y sobre todo, Lalo, que nosotros demos el ejemplo de que cuando aparezca un gigante, nosotros no tenemos que sentirnos exiliados y decir, no, voy a ser chiquito, porque los hijos, hay un estudio en donde los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Tenemos algunas estadísticas y tenemos algunas consecuencias de aquellos niños, aquellas personas, aquellas niñas que crecen sin la identidad y sin la paternidad de un mentor, ¿no? Muchas de estas consecuencias pues son daños y trastornos en la personalidad, decía Lalo bien cierto, en la identidad de los hijos. Por eso ahora tenemos tantos problemas ahora con el homosexualismo, con el lesbianismo, con la falta de identidad como hombres, y pues a veces se lo atribuimos a que es la influencia de los medios, a que es la influencia de medios de comunicación, a que es la cultura que se está desatando, pero no sabemos que verdaderamente nuestro problema radica en que nos faltan verdaderos líderes. Así es. Entonces, Paco, te voy a pedir que nos leas una de las estadísticas que nos estabas leyendo hace rato. Pues acá, como bien estábamos diciendo, las consecuencias de no tener un padre ausente, dice, y crecer sin padre pueden desarrollar varios trastornos de conducta. La primera es dificultades para relacionarse con otros niños, el déficit de atención y bajo rendimiento escolar, la degradación de la madre e idealización del padre. Hay veces en este tema, hace rato comentábamos que es muy, hacemos a un lado a la mamá y ponemos en lo alto al papá y el papá nunca está, ¿no? Suele pasar. Vacío emocional y bajo autoestima, problemas emocionales como ansiedad, depresión o agresividad, miedo al abandono, lo cual genera conductas dependientes o aislamiento social, abuso de sustancias o drogas y menos autocontrol, un control de sí mismo que está muy desvariado, ¿no? Sí, la verdad es que cuando nosotros tenemos una falta de paternidad, pues vemos muchos de esos trastornos que nos dicen, ¿no? Platicábamos con Lalo y contigo hace rato, son trastornos psicológicos y pueden llegar a ser hasta problemas psiquiátricos, ¿no? En donde los especialistas no entienden por qué hay niños con déficit de atención. O sea, dicen, no, le faltó una proteína en el cerebro, no, una vitamina, no están haciendo una sinapsis correcta, o le ponen muchos factores científicos cuando realmente el problema es algo tan sencillo, pero tan elemental en nuestra vida, en nuestro desarrollo, que no tenemos una identidad como padres. Entonces, hoy David nos enseñaba, ¿no? A través de la lectura que teníamos al inicio, David se para romper esta maldición generacional. Quiero hacer hincapié en esto, Lalo. David, cuando va a enfrentar a Goliat, toma 5 piedras. 5 piedras que uno dijera, bueno, si nada más ocupó una, o sea, el poder de la fe, y quedaron 4 en el saco pastoril. Esas 4 piedras que quedaron, yo creo que tenían un significado especial y profético, como tú bien dices. 5 es el número del rompimiento de una maldición generacional. Recordamos que cuando el Señor dice que estas maldiciones te seguirán por tercera, cuarta generación. La 5ª es el rompimiento de esas maldiciones. Entonces, cuando David toma 5 piedras, está hablando proféticamente de un rompimiento de una generación de maldiciones.
Ahora tú puedes entender por qué el hijo borracho, el padre borracho, el nieto borracho, todo el mundo borracho, el hijo que se divorcia, también el padre se divorció, el abuelo se divorció y el tataranieto se divorció. Ahora podemos entender por qué si un hijo es golpeador, también lo fue el padre. Maldiciones que se repiten por tercera y cuarta generación. Padres que mueren prematuramente, la maldición generacional se repite. David toma 5 piedras proféticas, da el rompimiento de una maldición generacional con estas 5 piedras, y esto nos va a enseñar que tenemos que empoderar a nuestros hijos, Lalo y Paco, para que ellos sean la generación que marque el cambio, la generación que traiga la bendición generacional en lugar de la maldición. Porque muchos de nosotros tenemos un mal carácter, pero ahora si tú te pones a analizar por qué tienes un mal carácter, por qué eres un hombre que no puedes dejar las drogas, por qué eres un hombre que no puedes dejar el alcohol, por qué eres un hombre que tienes tendencia al adulterio, por qué no puedes caminar en fidelidad, porque no hemos trascendido en el rompimiento de las maldiciones generacionales. Y me encanta lo que dijiste, Lalo, hace rato con respecto a que David es el elegido. Así es. David tiene un llamado. Se enfrenta a un gigante que lo quiere exiliar, que lo quiere segregar, apartar del propósito de Dios, ¿no? quitarlo. Así Pero es. David marca el inicio de una nueva generación. Enseña a sus valientes, a sus guerreros cercanos, les enseña cómo matar gigantes. Y yo quiero que nos digas, Lalo, Antes de que continúe, fíjate, Paz, y ahorita con la enseñanza que tenemos, hay veces que con la falta, la ausencia de un padre, su servidor pasó un proceso similar. Y en este tema ahorita, aprendiendo, hay veces se agregan muchos que te quieren según orientar, según llenar ese vacío, esa ausencia. Y pues lógicamente, como ahorita todos tenemos un llamado, y muchas veces a mí me jaló eso, ¿no? A mí, por tomar, drogarme, todo eso. Y nos vamos confundidos porque nos quieren apartar del propósito de Dios. Esos son los gigantes que aparecen en nuestra vida, ¿no? Es muy importante enseñar a nuestros hijos a identificar. Así es. Identificar los gigantes que se van presentando en su vida. Así es. Ahora, cuando nosotros hablamos de gigantes, hablábamos de las 5 piedras. Se utilizó una, David utilizó la primera, que es la primera, vamos a decirlo así, el rompimiento hacia las bendiciones. Es esa maldición, ¿no? De esa maldición, maldición. sí. Ahora rompió. Y a partir de que mata al gigante Goliat, se empieza a abrir el espectro de bendiciones que Dios le había dado, ¿no? Primero vemos que se vuelve yerno del rey. Luego, de ahí comienza a vivir en el palacio del rey. Después de ahí es general de los ejércitos del rey. Y ahí es donde él, sus valientes, las personas que le empiezan a rodear, empiezan a ver en él el líder. Porque como nos decía el pastor hace un momento, las personas aprenden más de lo que ven que hacemos que lo que les decimos. Entonces ellos empezaron a ver en David la figura del hombre escogido por Dios para guiarlos. Y vemos más adelante en el libro de 2 de Samuel capítulo 21 versículo 15 al 17, cuando sus hombres derrotan, sus valientes, como la escritura los llama, sus gibor, derrotan a otros 4 gigantes. Sí, sí. Y esos gigantes también son el simbolismo, la derrota de esos gigantes simbolizan también ciertos niveles de fe y de autoridad que debemos nosotros enseñar a nuestros hijos. Primero hablamos del rompimiento, es decir, donde rompemos hacia un nuevo nivel de bendición. Comienzan a cumplirse las promesas de Dios. Comenzamos a, vamos a decirlo así, como dice la Escritura, que somos reyes y sacerdotes, comenzamos a reinar en Cristo, es decir, comenzamos a ver cómo se comienzan a cumplir las promesas de Dios. Pero necesitamos ir al siguiente nivel, identificar con quién estamos batallando. Y ese es el segundo gigante al que se enfrentamos. Te quiero leer, Lalito, este pasaje que nos está leyendo Lalo, está en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15, y te lo voy a leer para hacer la antesala de la historia donde estamos parados. Y dice: volviendo los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó.
e Isbi-Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos después. Entonces Sibecaí, Husatita, mató a Asaph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. 19. Hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elam, hijo de Jarem Oregim, de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. 20. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 gigantes eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Bien nos decías, Lalo, hay otro gigante que tenemos que derrotar, y que el rompimiento de esa maldición nosotros como líderes los damos, pero ahora enseñamos a nuestros hijos cómo vencer estos 4 gigantes, Lalo. Así es, ahora hablamos aquí el nombre de este segundo gigante que es derrotado por Abisai. Este es Isbi-Benot, y su nombre significa el que mora en lugares altos. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, en las Escrituras, en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, ahí nos dice claramente quiénes son los que moran en los lugares altos. Dice la Escritura: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Fíjense en lo que dice: ellos imponen su poder y su autoridad en el mundo actual. Es decir, ellos quieren tener dominio aún sobre nosotros, que somos los elegidos, los escogidos de Dios, y sobre nuestros hijos, porque principalmente, digamos, nosotros que ya conocemos, que ya estamos caminando, sea como sea, vamos y tratamos de llevar nuestra vida, pero tenemos que pensar en la generación que nos precede a nosotros. Tenemos que pensar en nuestros hijos y tenemos que enseñarles a que la lucha que tenemos es contra el enemigo, y este enemigo tiene que ser derrotado. Nosotros tenemos que entender el nombre del quien lo derrotó. Se llama Abisai, que significa mi padre es mi don, o la fuente de mi riqueza. Es decir, tenemos que enseñar a nuestros hijos que la fuente de bendición, que la fuente de la fortaleza, que la fuente de todo lo bueno que nos va a pasar es Dios. Es Dios. En Dios debemos tener nuestra fortaleza. Esa es la manera que tenemos que enseñar a nuestros hijos a vencer a este gigante. Que si bien es cierto, el mundo se va a oponer, el mundo le va a decir haz esto, haz aquello. Quieres encajar en la sociedad, quieres encajar con tus amigos, haz esto, haz aquello. Ahí es donde debemos aparecer nosotros y darles el consejo y enseñarles: no, hijo, el camino que tienes que seguir es el de Dios. Porque Él es la fuente de toda tu riqueza, Él es la fuente de toda tu fuerza. Esto que tú dices, Lalo, es muy importante. Yo te voy a decir por qué. Porque Abisai, como bien lo dices, la fuente de mi riqueza, muchas veces llegamos a desesperarnos, Lalo. Llegamos a querer tirar la toalla, llegamos en el momento de decir: yo ya no creo más, creo que Dios se olvidó de mí, creo que Dios no me escucha, creo que Dios no está de mi lado. Y nuestros hijos pueden llegar a pensar exactamente lo mismo en las batallas, en los ataques, llegar a flaquear y quizás a darle paso al enemigo, ¿no? Me leías un pasaje hace ratito, Lalo, en Isaías 40:28, que es un pasaje emblemático en donde nos muestra realmente la fidelidad de Dios. ¿Me puedes apoyar, Lalo? Así es, en el libro de Isaías 40, 28 y 29 dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a no vencerse. A la dependencia. Así es. Y sobre todo a confiar en Él. Sí. Muchas veces hemos atravesado estos desiertos
Paco, Lalo, y llega el momento en que uno dice ya no. Hasta en uno mismo, ¿no? Así pasa, que dices, ya mejor hasta aquí la dejamos, esto veo que no, como decías hace rato, Lalo, hay veces no nos hacen caso, por más que lucho no veo que llegue, pero lo queremos hacer nosotros, lo queremos, o nosotros con nuestras propias fuerzas, como dice la palabra, lo queremos hacer, no nos apoyamos en Dios, no nos basamos en Dios, y hay veces, como decíamos, ¿no? Y con el tema que estamos viendo, que como los hijos nos ven que estamos luchando con nuestras propias fuerzas, ellos también así lo quieren ver, ¿no? Y ¿qué pasa cuando nosotros nos postramos, le decimos no más, Señor, ya es el momento, te entrego, sabes que este problema me está agobiando, y empezamos a tomar una dirección y ponemos las cosas en claro, las cosas se hacen fáciles. No, a lo mejor no llego de un día para otro, pero se van empezando a limar, ¿no? Y todos los caminos se van abriendo ahora brechas. tenemos que entender esto, ¿no? Nuestros hijos son los mejores jueces que tenemos, los tenemos dentro de la casa. Hay veces que nuestros hijos hacemos cosas y no nos damos cuenta que nos están viendo. Están viendo nuestras acciones, están viendo nuestras palabras, están viendo nuestras actitudes, están viendo la forma en que decidimos hacer alguna cosa, ¿verdad? Qué gran desafío el que tú me estás hablando, Lalo, el que tus hijos te vean, que en medio de la prueba, en medio de estos tiempos, tú estés doblando tu rodilla y te vean. Qué desafío que tus hijos en medio de la batalla puedan ver que tú escudriñas la palabra, que tú eres un hombre que te alimentas día con día. Le decía a Paco que hagas tu devocional, que leas, que te metas en intimidad. La verdad es que lo que acabas de decir es un gran reto, y te lo digo a título personal, creo que es un gran reto como padres que nuestros hijos vean la dependencia de Dios. Un gigante que tenemos que vencer, amigos, un gigante que tenemos que enseñar a nuestros hijos, Isbi Benot, aquel que mora en las alturas, que no te va a dejar que tú alcances el propósito y que va a trascender de generación por generación, pero tenemos que mantenernos firmes en la dependencia de Dios. El segundo gigante, Lalo. Ajá, ese está en 2 de Samuel 21:18, es el gigante llamado Saf. Y esto es muy peculiar porque dice que este gigante libró la batalla en un lugar llamado Gob. Saf significa umbral y Gob significa hoyo. Es decir, este hombre era el guardián del hoyo, el guardián del lugar donde a veces el enemigo nos quiere meter, porque muchas veces nosotros parece que estamos dentro de un hoyo, ¿no? Cuando estamos en una lucha, estamos en una prueba, en un problema, en situaciones, inclusive no necesariamente tiene que ser alguna lucha, a veces son presiones, a veces en el trabajo. Sí. Incluso este gigante te impide que tú salgas de ese lugar. Podemos caer en hoyos de depresión, podemos caer en hoyos financieros, podemos caer en hoyos de conducta, de vicios, podemos caer en hoyos en donde... Pecado, cualquier tipo de pecado, el que sea. Que te hunden, Lalo, te hunden, Paco, completamente. Y vemos hombres que atravesaron este tipo de procesos donde no podían salir humanamente, pero Dios fue más que su fortaleza. Dice el Salmo 103, capítulo 103, versículo 4, y dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y yo creo que la misericordia de Dios se ha visto en nuestras vidas. Estamos marcando una nueva generación, estamos troquelando, estamos sellando y rompiendo las maldiciones generacionales. Y podemos ver a hombres que cayeron en hoyos como Jonás, como David, José, Job, Daniel, que de verdad pasaron por procesos que parecían ser las mismas puertas del infierno, Lalo. Pero siempre Dios nos invita a clamar. Y decías tú bien, Lalo, acerca de quién lo derrotó. Es algo muy emblemático, el nombre del valiente, del guerrero que David preparó con su ejemplo para derrotar a este valiente. Así es. Sibecai Husita. Este nombre yo le decía, ¿no? Ese nombre significa entrelazar raíces. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que buscar ayuda. Tenemos que tener la suficiente humildad y el suficiente valor de confesar. Confesar las cosas. Porque puede ser que estés en un hoyo, pero tu orgullo te impide decir en qué estás metido. Por orgullo a veces no lo decimos, a veces es orgullo, a veces es vergüenza, a veces es cualquier cosa.
Y no vamos a salir de ese hoyo, no vamos a derrotar a ese gigante si no somos capaces de confesar. Tenemos que hablar. ¿Qué dice la Escritura acerca de eso? El que confiesa Su pecado alcanzará misericordia. Mas el que lo oculta será condenado. será condenado. Yo te quiero decir algo, Lalo. Mira, para nosotros y para ti que me estás viendo como varón, conozco a muchos hombres que qué trabajo les cuesta reconocer un error. Sí, a todos, ¿no? Yo creo que es bien complicado que tengan la mano en la sartén y decimos está caliente y dicen no, está frío, aunque te estés quemando, pues. No, realmente yo creo... Porque fuimos diseñados así es. para no reconocer, para hacernos casi perfectos. Creernos, hacernos perfectos. Y de pronto dicen, el hombre no llora, usted es macho, usted puede. Y creo que la grandeza del hombre no se mide por la forma de gritar, la forma de hablar, la forma de comportarse. La grandeza del hombre se mide en la humildad y en la capacidad de reconocer un pecado, un error, una falta. Un verdadero, ahora sí que esto es como un verdadero valiente, ¿no? Ahora, Cuando como dice aquí, reconoce. entrelazar, Así es. unidad, buscar un amigo, buscar al pastor, buscar un líder. ¿Sabes qué, pastor? ¿Sabes qué, amigo? Ayúdame. Tengo este problema, mira, estoy así, me está pasando esto, estoy en este hoyo. Él te va a ayudar, porque Dios ha puesto de parte de Dios en cada uno de los líderes de la congregación. Dios ha puesto algo especial que te puedan ayudar, que te pueden ayudar a salir del hoyo donde estás metido, del hoyo donde estamos metidos tal vez en algún momento en nuestra vida. Por eso se habla de entrelazar raíces. David les enseñó que es importante las relaciones, relacionarse. Acuérdense, eran 37 valientes y siempre estaban juntos, eran la guardia personal de David. Todos esos valientes siempre iban con David. Donde iba David, ahí iban los 37. Iba para allá, ahí estaban los 37. Cuando se rebeló su hijo Absalón, ¿quiénes se fueron con él? Sus valientes. Así es. Iban con él, eran los primeros en ir con él. Regresó, ahí estaban con él. Cuando se cansó en esa batalla contra ese gigante Isbi, ¿quién estaba con él? Un valiente se levantó y lo defendió y luchó por él. Así es, nosotros tenemos que buscar la unidad. La alianza, ¿no? Para esto, pues nuevamente te volvemos a hacer la invitación. La Legión Caminando entre Valientes te ofrece esta oportunidad y te abre los brazos para que tú te puedas acercar con libertad, platicar con nosotros. Habemos muchos hombres que necesitamos apoyo, necesitamos ayuda. Lo que tú hablas, Lalo, acerca de entrelazar las raíces, crear una unidad, crear un vínculo perfecto, claro, siempre dependiendo de Dios, no en nuestra propia sabiduría. Maldito el hombre. Así es, que confía en el hombre. Y nosotros ponemos a Dios por primer lugar. Y te invitamos, realmente te invitamos con todo el corazón a que tú puedas por este medio abrir tu corazón, acercarte con nosotros. Es un tema que sé que pedir apoyo y sobre todo decir ayúdame, porque solo no vamos a poder. Decíamos hace unos días, ¿no? La palabra habla en Juan y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, todo el que en mí está y yo en ustedes lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podemos hacer. Entonces este hombre Sibecaí Usita representa la unidad, entrelazar raíces, buscar ayuda con la familia, buscar ayuda con alguien que realmente tenga las palabras conforme al corazón de Dios, alguien que te pueda levantar, alguien que te pueda dar una palabra de esperanza, alguien que puede estar contigo caminando en ese amor y en esa verdadera unidad. El tercer valiente, la verdad es que es el tercer gigante. De verdad que es un hombre que nos va a marcar, que yo sé que te va a dejar ahí pensando en tu corazón lo que representa, Lalo. ¿Me puedes apoyar? Sí, el tercer gigante que enfrentaron los valientes de David es el hermano de Goliat. Sí. Y eso lo podemos encontrar en 1 de Crónicas 25, donde dice que el hermano de Goliat se enfrentó contra un valiente de David. Su nombre era Lami, y su nombre significa mi plan. Cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué dice el hermano de Goliat? En este momento tenemos que ponernos a pensar en el pasado. Esto le recordaba a David el pasado cuando se enfrentó a Goliat mismo, ¿no? Y es una cosa bien tremenda, porque muchas veces el pasado viene a nuestra vida.
se vuelve a recordar, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Volvemos, Se hace presente así el es, se hace pasado. presente el pasado. Un pasado de vergüenza, de condenación, que no nos deja salir, que no nos deja levantarnos. Y cada que quieres hacer algo bueno, y cada que quieres levantarte, y que cada que quieres orar, y que cada que quieres acercarte a Dios, ¿sabes qué pasa? No puedes, te dice. Y es ¿Por que qué? lo estás hablando. Porque hiciste esto, porque hiciste aquello, porque... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas ese día? Porque hasta con día te lo recuerda. Y lo estás marcando muy suavecito, Lalo. Hay veces que lo estás hablando muy teológicamente, pero, por ejemplo, si fornicaste, si adulteraste, si te drogaste, o sea, en esas palabras creo yo que muchos de los varones que estamos en la red lo hemos hecho, pero hay veces que ese pasado vuelve a hacerse presente como para ver de qué estamos hechos, ¿no? No, y algo bien importante, yo creo que el enemigo puede ocupar hasta alguien cerca de tu familia, Así es, tu sí. esposa, tus hijos, tu padre, alguien que te diga, y eso que ya vas a la iglesia, Ajá. y eso que te dices cristiano, y te vuelve a recordar el pasado y te comienza a decir, pero ¿te acuerdas cuando tú hiciste esto? ¿Te acuerdas que eras un golpeador? ¿Te acuerdas que eras un ratero? ¿Te acuerdas esto? ¿Te acuerdas? Y yo creo que este gigante, Lalo, como bien te decía, de verdad es un plan puramente demoníaco. Por eso el nombre, ¿no? Y que te revela el pasado, un plan destructivo que es como una cadena que no te deja avanzar al siguiente nivel. Yo puedo hablar de mí, No, de alguien más no podría, así es. pero yo puedo hablar de mi experiencia, como cuando yo me aparté de Dios. Yo puedo decir, mi pasado no me dejaba ni orar, no me dejaba ni leer, no me dejaba ser feliz. Así. ¿Por qué? Porque llegaba un momento en que en mi corazón había deseos. Dice yo un día, voy a empezar a leer otra vez, voy a empezar a orar. Trataba yo de doblar mis rodillas y en ese momento venía el recuerdo. Venían las palabras, Un tormento, ¿no? venían las acciones, venían las personas, venían las cosas a mi mente. Lo que te habían fallado, Lo que te me habían había hecho, pasado, lo ¿no? que yo había Así es. hecho, todo. Y no podía yo. Literalmente el pasado me tenía condenado. Pero ahí es donde entra el nombre de quien lo derrota. Quiero decirles algo, chicos, a los que me están viendo. Lalo es un amigo cercano, es un amigo que camina hombro a hombro entre amigos. Es un hombre que Dios lo ha traído con nosotros y que Dios lo ha llegado y está cumpliendo el propósito en él. Lalo, cuando llegó a Entre Amigos, él llegó buscando ayuda, como decíamos, se entrelazaron las raíces, llegó buscando ayuda, y Lalo me comenzó a platicar algunas cosas de su vida, y algo que le pude decir a Lalo con todo mi corazón: Lalo, yo no fui a la cruz por ti, y te lo digo a ti que me estás viendo, no somos jueces, como pastores, como amigos, como líderes, no somos jueces para ponerte el dedo y decidir si alcanzas la salvación o eres desechado. Y yo le dije a Lalo, yo no fui a la cruz por ti. Como decía Pablo, ¿acaso fue Pablo crucificado? No. Entonces yo le decía a Lalo, solamente lo único que te voy a decir es el amor de Cristo te envuelve. Y platicaba este tema con mi esposa hace unos días, Lalo, y yo le decía, prefiero presentarme, Lalo, delante de la presencia de Dios y que el Señor me diga, fuiste demasiado misericordioso, a que el Señor me diga, juzgaste demasiado duro. Porque Dios nos enseña algo, Lalo, a través de esta escritura y este pasaje, y lo leíamos afuera de cámaras, y esto a mí me dio una cachetada. El nombre de este valiente que derrota a este gigante del pasado se llama El Hanán. el Hanán. Pero el significado de este valiente es lo que a mí me encanta. Lalo, ¿me puedes apoyar? A mí me impactó el nombre, porque a veces uno no toma en cuenta, lee la Biblia Sí. por leerla o por así, sin tomar en cuenta ciertas cosas. Pero el significado de este nombre es algo muy hermoso y se llama la gracia de Dios. Increíble. La gracia de Dios nos envuelve. Cuando yo pude entender esto, fue como una revelación para mí. De verdad lo digo así, ¿no? Yo tenía otras ideas, yo tenía otros pensamientos, mis mismos pensamientos me condenaban.
Pero cuando le permití a Dios, porque se trata de que le permitas a Dios, que dejes a Dios obrar, porque a veces no lo dejamos obrar, decimos no lo merezco, yo ya soy un inútil, yo ya no tengo valor, yo ya no puedo, ya no voy a seguir, ya no sirvo para el propósito que Dios me llamó. Pero cuando nos dejamos abrazar por la gracia de Dios, entendemos que es su gracia la que nos va a sostener, es su gracia la que nos va a limpiar, es su gracia la que nos va a perdonar, es su gracia la que nos va a levantar una vez más, es su amor en acción. Y esto lo experimentamos solamente cuando venimos a Jesucristo, Lalo. La escritura dice que quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y no te hablo que nos colgamos de la gracia para seguir pecando de ninguna forma. Simplemente nosotros sabemos que como humanos vamos a fallar. Fallamos como padres, yo sé que tú fallaste como padre y ahorita esta palabra te está confrontando y dices, híjole, le he regado bien duro. Fallamos como esposos, fallamos como amigos, fallamos como hermanos, fallamos como un ente familiar. La verdad es que no estamos a la altura, ¿no? Y creo que la gracia y esa misericordia se extiende a tu vida a través del amor de Jesucristo y te envuelve. ¿Qué hace el Señor? Te atrae con lazos de amor. Te atrae con lazos de amor. ¿Qué dice la palabra? Te invita y dice, venid a mí, todo aquel que esté cansado, cargado y trabajado. A veces llegamos derrotados, Lalo, y necesitamos una palabra que nos levante, una palabra que nos muestre su gracia. Dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, en donde podemos hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Acércate. O sea, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y yo te invito a acércate. No te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de una relación perfecta con el Padre a través del Hijo. Y vamos a terminar, Lalo, con el último gigante que nos queda pendiente. Este gigante está en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 20. Este gigante no se dice el nombre, pero se da una descripción muy particular, ¿no? Se da una descripción muy particular de él. Dice que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, es decir, tenía 24 dedos. Sí. Y ahora el 24 es múltiplo de 6. El 6 es el número, vamos a decirlo así, del ser humano, del humanismo, porque acuérdense que en el sexto número de hombre, no fue creado el hombre. Entonces, hoy en día el humanismo está extendido. El humanismo es yo me pongo en primer lugar, yo soy el centro del mundo, yo soy el centro del universo, para que todo tiene que girar alrededor de mí. Yo tengo que satisfacer mis metas personales, tengo que satisfacer mis gustos, mis deseos, sin importar lo que quiera mi esposa, sin importar lo que quieran mis hijos. Yo estoy aquí para mandar, yo estoy aquí para gobernar, yo soy el centro. Y creo que es uno de los gigantes, para mi punto de vista, creo que es el gigante que es el más letal. Cuando tú haces a Dios a un lado y le dices, mira, lo siento, no te necesito, tengo habilidad, tengo sabiduría, tengo inteligencia, tengo esto, es mi poder, es mi, y el humanismo comienza a tomar parte y la escritura marca un castigo, por así llamarlo, o una falta grave. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando tú pones algo en primer lugar antes que a Dios, tú le estás quitando el primer lugar a Dios. Estás desechando el poder de Dios en tu vida. Y creo, Lalo, que hoy el mundo está desechando a Dios. Hoy mucha gente está preocupada porque encuentren pronto la vacuna del COVID. La gente está preocupada porque la economía se reactive nuevamente. La gente está preocupada porque la economía se desplomó, el petróleo bajó y las bolsas de valores se vinieron abajo. Y el humanismo, yo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Los grandes hombres comienzan a mover las palancas sin tomar en cuenta a Dios. Y creo, Lalo, que hoy es un buen tiempo para que nosotros reconozcamos nuestra dependencia a Dios. Tenemos que poner a Dios en primer lugar, que tu confianza sea a Dios, que tu corazón esté cimentado en Dios, que nada, dice la Escritura, pero ni aún el ave que está en el cielo cae a tierra sin que Dios lo permita. Creo que lo que está sucediendo, Dios lo tiene en un plan perfecto para que traiga unidad a la casa, traiga unidad a la familia, podamos traer
una cordialidad y meter en el centro de nuestra casa Adiós. a Dios. Sí, ahora podemos ver el nombre de la persona o del valiente que derrotó a este hombre, ¿no? Este hombre se llama Jonatán y su nombre significa don de Dios. Es decir, aquí Dios nos está diciendo, antes que ponerte en primer lugar a ti, tienes que poner en primer lugar el regalo que Dios te ha dado. ¿Qué te ha dado Dios de regalo? ¿Cuál es el primer regalo? ¿No? Tu familia, Sí. tu casa, tus hijos. Porque a veces ponemos en primer lugar otras cosas. Aún ni la propia iglesia va en primer lugar que nuestra familia. Es Dios, nuestra casa y ya después nosotros. Sí. Dios, nuestra casa. Y a veces no hemos valorado esto, ¿no, Lalo? No hemos valorado que Dios nos ha dado una familia, Paco, que Dios nos ha colmado de su favor al darnos hijos hermosos, Así hijos es. que no te mereces. Yo creo que, Paco, tú tienes hijos hermosos que nunca te imaginaste Cada uno de tener, ellos. tu esposa que no te imaginaste que yo le decía a Paco, no platico mucho con él, y le decía, creo que tienes una esposa que solo este es un regalo de Dios porque te soportó en los peores momentos y creo que sus oraciones llegaron al techo, al cielo, diciéndole, Señor, transfórmalo. Creo que el don de Dios es tu casa, tu familia, tu esposa, tus puedo hijos. hablar de que yo llegué a la iglesia nuevamente por mi hija, por mi don, por mi regalo. Ella empezó a ir y me decía, papi, vamos, te invito. Sí, hija, de 8 días. ¿De verdad? Me decía, vamos, papá. Había veces en las que hasta lloraba, pero yo en mi necio corazón. Y créeme que ese es un tema que todos lo hemos pasado, ¿no? A lo mejor la invitación siempre con el temor de nuestro carácter, los hijos lo tratan de expresar y uno no lo quiere entender, ¿no? Así es. Hay veces que, ahorita decías, ¿no? Tu hija te decía, te invito, pero siempre, en mi caso decía, veía yo la cara de ellos, la angustia de ellos, porque había problemas gigantes que estaban ahí y realmente cuando los ves sus caritas y dices, ya no soporto, ¿no? Sí, llega Ya no sé, o sea, no es necesario las Sí. palabras, sino simplemente con la actitud que digan, vamos, Sí, acerquémonos sí, yo a la me gracia acuerdo. de Dios, acerquémonos a lo que es primordial, ¿no? Sí, yo me acuerdo mucho. Yo le prohibí unos días ir. De verdad, así lo hice. Y le dije, ¿sabes qué? No más. No más. Y lloraba. De verdad lloraba. Y me partía el corazón. Pero vuelvo a repetir, mi pasado, las cosas que yo traía, el hoyo donde yo estaba metido, era tan grande que podía más. Que eso podía más que mi deseo, que mi anhelo de acercarme a Dios. Yo te quiero invitar a ti, varón, tú que estás ahí oyendo, tú que estás viendo. Yo sé que hay cosas en las que estás metido y que no te dejan salir. Así es. Ya tal vez tus hijos están ahí sufriendo, tu esposa está sufriendo y te das cuenta, lo sabes, pero no sabes cómo salir de ahí. Pero ahí está la gracia de Dios, Sí, ahí está Jesucristo así es. a disposición. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dale la oportunidad a Jesús. Él está a la puerta. Y algo importante, Lalo, yo creo que podemos concluir en este tema, amigos que nos están viendo. Es un tema bastante hermoso, pero podemos concluir en algo, Lalo. Yo creo que estamos preparando una generación de valientes que aprendan a derrotar gigantes, pero esto va de la mano 100% de la dependencia de Dios. Y tú que me estás viendo hoy, decía Lalo, hoy tienes la oportunidad de acercarte a Jesucristo, y no te lo digo como una mera tradición de religión, de que queramos que tú devuelvas al cristianismo, sino de que tengas una intimidad personal con Jesucristo. Y yo creo que si tú has reconocido en esta tarde, a través de esta pequeña plática, que hay una carencia y hay una falta en los principios y de pronto fallamos como padre, como hijo, como amigo, yo creo que si tú hoy puedes entenderlo, puedes abrir tu corazón y decirle, Señor, necesito de ti, necesito que tú seas mi mentor, necesito que tú entres a mi corazón, cambies las cosas, cambies el pasado, quites todo lo que esté estorbando y me hagas salir de ese hoyo y comiences a tener una imagen perfecta de un mentor que es solo Jesucristo.
La Escritura dice que aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, con todo el Señor te recogerá. Y ahí donde estás, yo quiero que hagas una oración conmigo. Lalo, ¿me puedes dirigir en esa oración a todos nuestros amigos, los que nos están viendo a través de la pantalla? Quiero invitarte a que cierres tus ojos un momento, pienses un momento en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Piensa en lo que estás pasando, piensa en lo que estás viviendo. Yo sé que no es fácil, pero Dios está ahí para ayudarte, para sostenerte, para librarte. Cierra tus ojos y repite estas palabras. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche, yo reconozco que te necesito, que este hoyo donde estoy es muy grande, es muy grande, Señor. No puedo salir, lo he intentado, he querido, mas no he podido. Hoy recurro a ti, a tu ayuda, a tu amor, a tu gracia. Por favor, ven a mi vida. Ven a mi vida, Señor. Hazte real en mi vida, en mi casa, en mi esposa, en mis hijos. Te pido que me perdones. Perdóname, Señor, porque he pecado. Te pido que tu sangre me limpie, me haga limpio, Señor. Precioso. En el nombre de Jesús. Señor, oro para que vengas a morar en mi vida. Sé el centro de mi vida, de mi casa. En el nombre de Jesús, te lo pido, Señor. Amén. Pues yo sé que tú ahí donde estás hiciste esta oración y sé que ahí en lo profundo de tu corazón el Señor es un caballero y Él entra en los corazones necesitados. Y aquí, Caminando Entre Valientes, te da esa oportunidad. Recuerda, puedes contactarnos, platicar con nosotros. Estamos para servirte. Sé que estás pasando una situación difícil, sé que estás atravesando un valle de sombra de muerte, pero para eso son los amigos. Estamos para brindarte ayuda aquí en Entre Amigos. Y recuerda, es Caminando Entre Valientes. Hoy tuvimos una plática desafiante y nuevamente 1000 disculpas por todos los problemas que tuvimos, los problemas técnicos. Esto nos enseña a mejorar, esto nos enseña a tomar algunas precauciones, pero lo que queremos es extender la palabra y que esto sea de bendición a tu casa. Espero en Dios que puedas reproducir este video, compartírselo a alguien donde te hayas quedado. Sé que les va a ser de gran bendición. Pues damos gracias, Paco, por tu presencia. Gracias por este tiempo. Lalo, gracias. Es un privilegio estar compartiendo estos temas contigo, aprendiendo y juntamente yo creo que somos desafiados, Lalo. Esta palabra nos desafía a nosotros como varones, nos insta a seguir adelante y a prepararnos. Pues muy bien, chicos, damos gracias. Recuerda, aquí en Entre Amigos, Dios te va a bendecir y estamos para servir. Así es. Gracias.